Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Escuela de Gobierno de la OEA capacitará a la Academia Diplomática de Ecuador. Taller regional sobre inclusión de sobrevivientes de trata de personas. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Francisco Guerrero comparte su opinión sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre la situación de COVID-19. La Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Ecuador firmaron un acuerdo para la capacitación de cursantes de la Academia Diplomática del país andino en la Escuela de Gobierno de la institución hemisférica. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, dijo que la Escuela de Gobierno, una iniciativa de la OEA a cargo del Departamento de Gestión Pública Efectiva, se ha erigido en un reconocido centro cuyo objetivo es brindar ofertas de capacitación y formar a funcionarios públicos y líderes políticos a fin de fortalecer las prácticas de transparencia institucional y participación ciudadana. En este sentido, agregó que nada más lógico entonces que mi país haya decidido recurrir al foro hemisférico para que los cursantes de la Academia Diplomática Antonio Quevedo puedan beneficiarse de una capacitación que sirva a los intereses de Ecuador y al multilateralismo regional. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que la mejor formación de los funcionarios diplomáticos es clave para el mejor desarrollo de los países. El funcionario diplomático tiene que tener capacidades especiales e incluso extraordinarias por una sencilla razón. El Ministerio de Relaciones Exteriores probablemente sea el ministerio más transversal de todos los ministerios del Estado y el que tiene responsabilidad no solo con cada uno de los otros ministerios, sino con cada una de las instituciones y organismos dentro del país, agregó el secretario general Almagro. Este es el primer acuerdo entre la Escuela de Gobierno de la OEA y una cancillería de un Estado miembro de la organización. Previamente había realizado varios cursos de capacitación con instituciones académicos. La Escuela de Gobierno de la OEA se especializa en gestión pública, gobierno abierto y datos abiertos. La Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional para las Migraciones organizaron el primer taller regional sobre inclusión de sobrevivientes de trata de personas en la que participó la comisionada interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla. Quisiera iniciar, como lo dijo bien Águeda, y me parece muy interesante la presentación de Águeda porque ella ha marcado como una línea específica de lo que es la trata, en el pedido que se nos hizo para hablar sobre el tema de estándares interamericanos. Yo quisiera iniciar en esta breve presentación con una primera reflexión, y una reflexión sobre cómo el derecho internacional de los derechos humanos, al momento de responder a situaciones de violaciones de derechos, ha tenido una evolución también. No es casualidad, creo yo, que el protocolo de Palermo, que es específico sobre la trata, es del año 2000. Es decir, de hace 20 años, cuando sabemos que la trata es una práctica violatoria de derechos humanos que existe desde el inicio prácticamente de la humanidad. Entonces, yo sí quiero hacer ese énfasis porque eso nos lleva a reflexionar con un análisis muy crítico desde el derecho internacional que nos va a permitir entender entonces la situación de lo que está sucediendo y cuáles son las mejores medidas para reaccionar ante la situación de la trata. Si uno revisa las normas de jus cogens, son normas imperativas, la prohibición de la esclavitud se ha considerado como una norma de jus cogens, es decir, una norma que no admite un pacto en contrario, ¿no? Y sin embargo, la trata, que no es lo mismo que la esclavitud, pero se vincula al ser considerada también como una forma contemporánea de esclavitud, recibe esta regulación específica en el año 2000. Entonces, ese es el primer marco que yo quería que tuviéramos claro en la reflexión sobre lo que se constituye la trata. No voy a entrar nuevamente en la definición porque creo que Águeda lo hizo con bastante claridad, pero sí enfatizar como que hay dos dimensiones en el tema de la trata. Por uno, la regulación interna a nivel de los estados, que es la regulación penal, que tiene que ver con el delito de trata, y la regulación internacional en cuanto a violaciones de derechos humanos. La trata es considerada, además de un delito, como digo, una violación pluriofensiva y compleja de derechos humanos, no solamente por lo que significa el hecho en sí contra la persona víctima de trata, sino porque facilita la comisión de otras violaciones de derechos humanos. Y creo que eso es un tema esencial que hay que tener en claro.
Entonces, eso por primer lugar. En segundo lugar, el carácter continuado de la trata. Es decir, desde el momento que la persona es captada con estos medios de engaño, que puede ser parcial o total, la persona es víctima de trata durante todo el tiempo de esta captación hasta el momento en que es liberada. ¿De acuerdo? Y eso lo digo ¿por qué? Porque muchas veces en los hallazgos de la Comisión Interamericana no hay claridad desde algunas fuerzas policiales, por ejemplo, o represivas, de represión, al momento de perseguir el crimen organizado. Y no hay una claridad y una distinción que muchas personas que están en este marco de crimen organizado son además o son víctimas de trata y son obligadas incluso a cometer estos delitos. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en consideración. Además de eso, hay una necesidad importantísima y aquí, si bien la trata no se limita al tema de la explotación sexual, sí es importante hacer un análisis diferenciado de las víctimas de trata. Y aquí yo voy a entrar a otro elemento que me parece importante tener presente. Hay una situación de continuidad en la discriminación y la violencia en los estados, en las naciones, que facilita y que motiva la migración, es decir, la movilidad humana, en cuyo marco se produce el hecho de la trata. Y esto yo creo que es fundamental. A mí me parece importante que se hayan análisis diferenciados y análisis específicos, qué cosa es trata, qué cosa es tráfico, qué significa ser migrante, qué significa ser refugiado. Es importante que tengamos esas diferencias, pero lo que no hay que perder de vista es que son las situaciones de desigualdad continua, de discriminación y de violencia continua que facilita la movilidad humana en el marco del cual las personas migrantes caen en redes de trata o que de plano facilita la captación directa en los estados antes de que la persona salga dentro de este marco de víctimas de trata. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Y aquí entro a la situación específica del marco normativo, porque más allá de la respuesta interna y más allá del protocolo de Palermo que regula de manera específica la trata, desde el año 2000, en el marco de estas convenciones y de esta evolución de la definición de lo que se consideraba trata, y en el sistema interamericano hay desde la propia Convención Americana, más allá de que los estados sean o no parte o hayan ratificado o no el protocolo, desde la propia Convención Americana, en el artículo 1 y 2, ¿de acuerdo? Porque el artículo 1 regula las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, y estas obligaciones son de respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y en esta segunda obligación de garantizar, hay una obligación de prevenir, además de investigar, sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. Hay una obligación de prevención y no siempre es tan claro que las obligaciones internacionales del Estado deben contemplar la prevención como un elemento esencial. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 368 presos, de los cuales 344 son hombres y hay 24 mujeres. 241 son civiles, 127 militares, 366 adultos y 2 adolescentes. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión sobre cómo fue el proceso electoral en los Estados Unidos en el periódico mexicano Excelsior. Hablamos ahora de lo que ha sido el proceso electoral en los Estados Unidos. Este proceso ha ocupado todas las planas, se han escrito ríos de tinta, se han dicho muchas cosas en los medios de comunicación y es importante decir que este artículo aborda algunos de los asuntos que fueron discutidos por la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, que estuvo encabezada por don Luis Almagro, nuestro secretario general. Es importante decir que lo más destacable, independientemente de los resultados, es el hecho de que los ciudadanos salieron a participar, lograron vencer los temores propios de una pandemia y esto ha transformado a este proceso electoral en el proceso electoral de la mayor participación ciudadana en la historia de los Estados Unidos. En medio de un ambiente tan complejo como el que se ha dado por el coronavirus, el hecho de que los ciudadanos sigan votando
la forma en que lo están haciendo, como lo hicieron en Surinam, como lo hicieron en la República Dominicana, como lo han hecho en Bolivia y como lo hacen ahora en los Estados Unidos, es una garantía de que la democracia sigue enraizada en el continente. Y en tiempos tan difíciles, queridos amigos, eso no es algo menor. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación de COVID-19 en las Américas, en la que participó el doctor Jarbas Barbosa. La última semana se llegó a un promedio de 150.000 casos nuevos de COVID-19 en las Américas. Desde el comienzo de la pandemia, prácticamente 22 millones de personas han sido infectadas por la COVID-19 en nuestra región y más de 660.000 personas han perdido la vida. Si bien estas cifras nos indican un aumento vertiginoso del virus, la situación difiere según dónde nos encontremos en la región. Las Américas no son un lugar uniforme, entonces vale la pena ver en más detalle para determinar las tendencias principales. En América del Norte, los casos de la COVID-19 siguen subiendo, como en la mayoría de los estados Unidos y Canadá, en algunos estados de México, incluida la capital, que siguen teniendo picos de casos. De hecho, Estados Unidos siguen notificando cifras récord de casos de COVID-19 y esperamos superar los 10 millones de infecciones por la COVID-19. Pero al mirar hacia el sur, algunos países de la región están mejor que otros. En el Caribe, gracias a la vigilancia de enfermedad eficiente, países como las Bahamas tomaron acción rápidamente que incluye el rastreo de contactos para evitar los picos notificados en las últimas semanas que estaban escapándose de control. Con la excepción de Belice, los países de América Central también ven una caída permanente en los casos de COVID-19 debido a las medidas de control. En América del Sur, Chile, Paraguay y Uruguay han mantenido el contagio bajo control y han aplanado las curvas epidémicas. En casos como el de Argentina, hemos visto un pico de contagios en septiembre y octubre y ahora están bajando gracias a una mejor coordinación entre las provincias. Independientemente del cambio en la dinámica en diferentes partes de la región, el virus sigue siendo una amenaza y sigue todavía llevándose la vida de muchas personas a temprana edad. La situación en Europa debiera ser una advertencia para las Américas. Prueba que incluso después de haber controlado las infecciones por la COVID-19, los países aún son vulnerables a un resurgimiento del virus. También muestra que el cambio de los cierres totales, como lo vimos al principio de la pandemia, hasta el levantamiento de todas las medidas restrictivas, como lo vimos durante las vacaciones de verano en Europa, también es insostenible e ineficiente para controlar este virus. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.